Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, te damos gracias porque tu amor es derramado sobre nosotros al permitirnos ver los engaños y artilugios del demonio. Sabemos que tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo, pero ahora es nuestro turno de corresponder el amor que nos has dado. Ayúdanos, Padre eterno, a no fallarte y a ser leales a tu amor por toda la eternidad. En nombre de Jesús, amén. Hermanos amados, Jesús dijo que la palabra de Dios es la verdad. No lo olvidemos nunca. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, ¿acaso nosotros llegamos a dimensionar la profundidad de este pasaje bíblico? Porque si el mundo es enemigo de Dios, quiere decir que todo lo del mundo es mentira, es un engaño, una ilusión, y que solo la palabra de Dios es la verdad absoluta. Miremos cómo se cumple esto de una forma impresionante en el gran engaño de la fantasía espacial, en donde supuestamente se lanzan cohetes a un espacio ficticio que no existe, porque la palabra de Dios nos dice que la tierra es plana y que arriba en los cielos hay mares. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿La ciencia mundana o la palabra de Dios? Plop. Sabemos entonces que Dios es verdadero y que el hombre es mentiroso. Es la condición del ser humano. Siempre tiende a la mentira. Por tanto, no nos puede dar temor afirmar que la verdad es que la tierra es plana. Tal y como está descrito en el Génesis, en donde se nos revela que arriba en los cielos no hay un vacío, una materia negra o millones y millones de kilómetros o de años luz en distancia. No, hay agua, hay mares. Todo lo que sale de la boca del hombre es mentira. Pero hay una buena noticia. Lo que sale de la boca de Dios es la verdad absoluta. Y esa verdad está en su palabra. Pero hermanos, también tenemos que entender que hay pastores, hay sacerdotes, hay líderes religiosos que tergiversan la palabra de Dios, la tuercen para engañar, para predicar mentira. Y de esto nos advierte el Apocalipsis, que viene en los tiempos finales un falso profeta, que no se refiere a un individuo en específico, sino a un grupo de individuos. Y, por ejemplo, nosotros acabamos de ver la manifestación del poder de ese falso profeta cuando un pastor en Estados Unidos adivinó, porque no podemos decir profetizó, sino adivinó el intento de asesinato de Donald Trump, inclusive con señales muy precisas. Hermanos, pero si fuera cierto que este pastor tiene alguna unción profética que viene de Dios, ¿por qué no nos advierte de los engaños del cristianismo y de cómo los pastores y sacerdotes han torcido la palabra de Dios para su propio beneficio? ¿Por qué no nos dice nada sobre eso? Porque guardar silencio es también mentir cuando se puede decir la verdad. Pero cuando se guarda silencio, eso también es una mentira, porque se hace la persona cómplice con los que dicen la mentira. Y si la palabra de Dios dice que la tierra es plana y este pastor dice estar ungido con el Espíritu de Dios y que por eso profetiza, ¿por qué nunca nos advirtió del gran engaño de la fantasía espacial? ¿O por qué no nos advirtió del gran engaño de la inyección? ¿O que la Trinidad no existe?
o que Jesús nunca murió en una cruz, o que el domingo no es el séptimo día. Todas estas son mentiras y mentiras introducidas por la plutocracia cristiana, por un poder oligopólico, oligárquico, que se apropió del cristianismo para someter a las personas humildes, mientras ellos acumulaban toda la riqueza que pudieran acumular. Es que la cruz es en sí el símbolo máximo de la plutocracia cristiana. Esta plutocracia cristiana es una teocracia, en donde lo militar se combina con lo cristiano. Está a plena vista que es una tergiversación horrenda. Y esta plutocracia cristiana viene de Europa, pero se ha extendido en todo el mundo. Está por todos lados, pero aún esta aristocracia pretende seguir usurpando el cristianismo para predicar mentiras, porque piensa que así podrá retener el poder. Pero ¿quién puede contra Dios cuando Dios dice que Él es la verdad? Y la verdad triunfará y la mentira va a colapsar. Es de locos, hermanos. Entonces nosotros vemos que aunque este pastor tenga esa capacidad de predecir el futuro, no viene de Dios esa capacidad, viene del demonio, porque él guardó silencio y nunca nos advirtió de la apostasía en la iglesia cristiana y de cómo el cristianismo ha sido usurpado por una clase social de alto rango, de alto nivel, gente muy rica, gente billonaria, y que está en Europa, más precisamente en Roma, y que está a plena vista que se apoderaron de 256,000 instituciones educativas alrededor del mundo. Si eso no es plutocracia y oligarquía, yo no sé qué más puede hacerlo. Hermanos, es que la sola descripción de una institución enormemente multibillonaria entra en total oposición con el cristianismo predicado por Jesús. Porque Jesús a nadie le está diciendo que sea pobre, pero tampoco le está diciendo a su iglesia que se haga multibillonaria. Entonces, hermanos, estos pastores que guardan silencio ante la plutocracia cristiana son perros mudos. Ellos no profetizan, ellos adivinan el futuro. Y es evidente que no pueden profetizar, porque no saben nada de profecía. ¿Qué pasa? ¿Por qué nunca nos ha hablado de quién es la gran ramera del Apocalipsis? Guarda absoluto silencio sobre estas cosas. Y esto tiene mucha importancia porque en Estados Unidos estos pastores pretenden usar el poder del Estado para imponer su falsa religión en apostasía. Entonces, si este pastor que profetizó o adivinó el intento de asesinato de Donald Trump hubiera podido advertir del grave error de tratar de unificar a la iglesia y el Estado, como se pretende hacer en Estados Unidos. Porque ahora vemos a Donald Trump diciendo que él promete defender la cruz de Cristo. Él no dice que él promete defender a Cristo, no. Donald Trump, como un hombre billonario que es, una persona extremadamente multimillonaria, viene a proteger la aristocracia cristiana. Es decir, el gran negocio del cristianismo es lo que viene a proteger Donald Trump. Está a plena vista. Uno no puede entender cómo hay personas que caen en este engaño. Pero bueno, ya estamos viendo que hay una manifestación poderosa, demoníaca, que inclusive va a llegar mucho más lejos. Y hasta ahora empieza adivinando el futuro. Son señales y maravillas. Pero ¿qué es lo que este poder está protegiendo? Es la plutocracia y la oligarquía cristiana. No está protegiendo la palabra de Dios. Está protegiendo los negocios inmobiliarios de este poder supuestamente cristiano. Todos esos templos multibillonarios que nunca habrían podido construirse con los diezmos, sino que solo se pudieron construir con la ayuda de los gobiernos.
lo cual es muy torcido. Una iglesia debe construir su templo con el diezmo. Pero la Iglesia Católica y sus agentes disfrazados de cristianos infiltrados en las iglesias critican al pastor que porque necesita diezmos para construir el templo. Hermanos, es que la palabra esclavos útiles les queda a estas personas chiquita. Porque es que así es que debería una iglesia construir su templo, con los diezmos. Pero a ellos les gusta es que el Estado les cobre impuestos para construirle todos los templos al poder oligopólico del cristianismo en apostasía. Eso está muy torcido. Y el símbolo claro del poder oligopólico del cristianismo en apostasía es la cruz. Y hay personas que son tan ignorantes como buenos esclavos útiles que no entienden que la cruz es un símbolo militar, en donde este falso cristianismo es defendido a sangre y fuego, por ellos, por supuesto, aunque ellos acusan a todo aquel que quiera predicar la verdad de fanático religioso. Los fanáticos religiosos son los que mezclan el Estado con la iglesia, porque lo que están haciendo es mezclar lo militar con la iglesia, y eso es torcido. Porque el Estado lleva atrás el ejército. Así que el Estado no se mezcla con la iglesia así nada más. No, ahí va la policía y va el ejército atrás. Y eso es una apostasía total. Porque la palabra de Dios nunca fue creada para ser impuesta a través del poder de los ejércitos o de la policía. Es algo totalmente absurdo. Si lo que está ocurriendo en el mundo no te despierta, nada logrará despertarte. Hermanos, nosotros hemos probado ya de múltiples formas y maneras que Jesús no murió en una cruz. Es la verdad. Pero, de nuevo, nosotros tenemos que volver a demostrar de otra forma distinta que Jesús no murió en una cruz, para que estas personas no tengan pretexto alguno en donde nos llamen fanáticos religiosos, sino que ellos queden claramente expuestos como fanáticos religiosos al creer algo que a plena vista no existe en la palabra de Dios. Porque es que ni en el Nuevo Testamento ni en el Viejo Testamento la palabra cruz existe, porque fue una palabra